Bienvenidos a las noticias económicas. Mientras en el Congreso de Estados Unidos se empieza a pensar en cómo regular los retos que plantea la inteligencia artificial en cuanto a problemas como desinformación y manipulación, el Tribunal Supremo del país ha reforzado la protección legal de las plataformas de medios sociales por los contenidos que publican en ellas sus usuarios. De forma unánime, en un caso que podría haber transformado el funcionamiento de los grandes gigantes de Internet, el Supremo se ha puesto del lado de Twitter en un fallo sobre la presunta responsabilidad de la empresa por no eliminar correctamente contenido del grupo terrorista Estado Islámico. Aquí se planteaban los límites de la denominada sección 230, una ley que protege a las empresas de Internet de demandas por contenidos publicados por sus usuarios. Se trata de un caso muy esperado que se veía como clave para el futuro de las redes sociales. Nos vamos hasta Nueva York. Allí está nuestra compañera Ana Nieto. Ana, ¿qué otros detalles nos puedes ampliar al respecto? Pues que pese a las preocupaciones por la desinformación y sus consecuencias en una sociedad cada vez más polarizada, las compañías de los medios sociales salen hoy muy reforzadas del Tribunal Supremo. Este tribunal ha dejado intacto y sin fisuras el escudo de protección que protege ante la responsabilidad de sus contenidos en dos casos por terrorismo. Es un escudo de protección que no tienen los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, por supuesto. El primer caso era contra Twitter. El tribunal estimó que la familia de Narras al-Assaf no ha demostrado que Twitter ayudara y permitiera intencionalmente con sus contenidos la acción del grupo terrorista ISIS en un atentado en Estambul en el año 2017, en el que fallecieron al-Assaf y 38 personas más. En el caso de Google, el tribunal ni siquiera entra a considerar el argumento de la familia de Noemí González, una estudiante en París en el año 2015 que falleció en otro atentado terrorista. La familia argumentaba que YouTube no solamente cuelga estos contenidos, sino que además los promociona a través de su logaritmo. La gestión del contenido queda así completamente en manos de las compañías de medios sociales, algo que en el Congreso los legisladores cada vez lamentan más, pero que no le encuentran una solución, no saben cómo dar marcha atrás. Bueno, y hablando de redes sociales y refiriéndonos también a estos casos, debemos recordar que Montana es el primer estado en prohibir el uso de TikTok en su territorio. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues otra vez han sido las preocupaciones sobre privacidad y la gestión de datos personales de TikTok, que preocupa cada vez más a nivel nacional, federal e incluso internacional. TikTok tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos y Montana, un estado que tiene apenas algo más de 1 millón de personas viviendo ahí, han decidido que van a multar a las empresas que venden aplicaciones con $10.000 al día si siguen vendiendo TikTok. Esto será legal a partir del año de enero del año 2024 y la compañía TikTok, que es de capital chino, ya ha dicho que va a ir a los tribunales para impedir que se coarte la libertad de expresión de sus usuarios. Pero la ley de Montana puede ser un modelo. El gobernador, además de Montana, ha prohibido otras aplicaciones que estén ligadas a adversarios extranjeros. Muchas gracias por las informaciones sobre el tratamiento de las redes sociales allá en Estados Unidos. Un saludo, Ana. Gracias. Los países occidentales siguen en su intento de estrangular la economía de Vladimir Putin a través de sanciones y otras medidas. Así, el Tesoro estadounidense afirma que los ingresos petroleros de Rusia han caído significativamente desde que el G7 introdujera un tope de precios para el crudo ruso. Junto a la Unión Europea y Australia, el G7 aprobó el pasado diciembre un límite de $60 por barril al petróleo ruso. El Tesoro estadounidense señala ahora que los ingresos en Rusia derivados del crudo se redujeron en un 40% interanual, una contribución que ha pasado de representar más de un tercio de su PIB a representar ahora menos de un cuarto. Y los líderes del G7 reunidos en la ciudad japonesa de Hiroshima debatirán cómo privar aún más a Rusia de fondos para su guerra en Ucrania. Una de las posibles vías será sancionar el comercio de diamantes rusos, según afirmó una fuente cercana a la cumbre. En 2021, Rusia exportó diamantes por un valor de casi 5.000 millones de dólares y es hoy en día una de sus principales fuentes de ingresos. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que la declaración conjunta pretende cubrir las lagunas existentes en las restricciones comerciales.
La compañía Disney abandonó este jueves sus planes de abrir un nuevo parque de $1.000 millones en Florida que iba a beneficiar a 2.000 empleados. Una situación que se produce en plena tensión con el gobernador de dicho estado, Ron DeSantis. El desacuerdo entre el gigante del entretenimiento y el líder republicano se produce después de que hace poco más de un año la compañía criticara públicamente un proyecto de ley aprobado por DeSantis que limita la enseñanza en las escuelas sobre orientación sexual e identidad de género. Desde entonces, el gobernador y posible candidato presidencial republicano ha adoptado medidas para minar el estatus especial de Disney en Florida. Cambiamos de región. En Buenos Aires, miles de activistas de organizaciones sociales protestaron en contra del hambre y la pobreza cuando el país sufre una inflación que en abril rozaba el 109% anual. Los manifestantes repudiaron el acuerdo firmado con el FMI en 2022 por el presidente Alberto Fernández. Las protestas contra esa línea de crédito de 44.500 millones de dólares fue contraída en 2018 por el ejecutivo de Mauricio Macri y renegociada por el actual gobierno, lo que supone restricciones fiscales y monetarias. Trabajadores formales e informales caminaron hasta la Plaza de Mayo reclamando mejores salarios. El índice de pobreza se sitúa en un 40% de la población de 46 millones de habitantes, pero golpea más a la infancia. Informaciones que ampliamos con nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, protestas en Argentina contra la inflación, la pobreza es algo habitual. ¿Qué piden los ciudadanos esta vez? Lo que están pidiendo los movimientos sociales que representan a trabajadores desempleados y trabajadores informales son dos cosas particularmente. Una es que aumente el subsidio del llamado Plan Potenciar Trabajo, que es un subsidio que equivale al medio salario mínimo, unos 180 euros al tipo de cambio oficial de Argentina, a cambio de media jornada de trabajo en cooperativas que hacen desde recolección de residuos y reciclaje hasta producción textil dentro de estas organizaciones sociales. Por otro lado, también lo que están pidiendo es que aumente la asistencia a los comedores populares que tienen estas organizaciones sociales en los barrios más pobres. Por todas estas dos medidas son reclamadas ante una inflación que ya llega al 109% y que en los alimentos suben aún más, con lo cual condenan más a argentinos a la pobreza y la indigencia. Alejandro, otra cosa, las protestas se dirigen también contra el préstamo adquirido con el FMI. ¿Con razón? El informe oficial argentino, de hecho, advierte de la falta de eficacia, ¿no?, en la gestión del préstamo. Pareciera que tiene razón en parte porque el informe fue elaborado por la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que no depende del gobierno, sino del Congreso, y está presidido por un opositor, por un dirigente de la Unión Cívica Radical, UCR, uno de los partidos que integró el gobierno de Macri. Así que parecería, no es, digamos, desde el peronismo que se hace este informe. Y lo que se critica es que, entre otros incumplimientos normativos, el hecho de que ese endeudamiento récord, ese préstamo récord que tomó el gobierno de Macri con el FMI, se hizo sin pasar por el Congreso. Tal vez si se hubiera discutido en el Congreso, se hubiera cuestionado el monto, la cantidad de dinero tomado como préstamo y también el ajuste que se pide, que siempre pide el FMI a cambio de sus financiamientos. Y ahora justamente se está renegociando ese acuerdo con el FMI y el Fondo Monetario otra vez está pidiendo ajustes nuevos. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por la conexión, Alejandro. Gracias a ustedes. Desde luego, bajo las circunstancias actuales, cubrir las necesidades básicas se convierte todos los días en un dolor de cabeza para los argentinos. Y si se trata de mantener funcionando una empresa, el reto es aún mayor. Parecería que los negocios van como siempre en esta fábrica de zapatos en el área de Buenos Aires, pero no es así. La ascendente inflación en Argentina ha disparado los precios de todo. Y la situación es la peor en décadas, nos cuenta el propietario Juan Capano. De lo que yo recuerde, salvo la apertura económica de los 90, es el peor momento de la industria del calzado. El peor de todos los momentos, en cuanto a salario, en cuanto a producción, en cuanto a todo, es el peor momento. El peso argentino ha caído vertiginosamente frente al dólar. La inflación del país superó el 100% en abril. A mí todos los proveedores me facturan en pesos. Todos los días me cambian los precios. ¿Sí? Todos los días cambian los precios.
Hay listas de precio a veces de proveedores importantes que no las tocan todos los días, pero 2 veces por semana seguro. Pese a la siempre creciente inseguridad y menguantes ganancias, Capano desea seguir adelante. Espera que la economía mejore para no tener que despedir a ninguno de sus 40 empleados. Y si das un poquito vueltas por la fábrica te das cuenta por qué uno sigue adelante. Detrás de cada uno de los operarios que tenés acá trabajando, tenés una familia atrás, ¿no? Uno se siente útil, dándole la posibilidad que haya un plato de comida en cada casa de esa familia. Y mientras los precios se elevan, muchos comerciantes no logran vender su mercancía, pues los precios crecen mucho más rápido que los salarios. Los zapatos nuevos son ahora un lujo para algunos. La sensación es que la gente quiere comprar, pero no llega. Y bueno, para tratar de incentivar la venta, vos tenés que ofrecerle alguna alternativa, que en este caso son las cuotas sin interés, que en definitiva, digamos, vos absorbés el costo, pero tenés un poquito más de venta. El costo de la vida en Argentina se ha elevado más del 30% desde comienzos de año. Muchos solo pueden apretarse el cinturón. En Brasil, entre tanto, una delegación de parlamentarios de la Unión Europea pidió al gobierno de Lula mayores garantías de sustentabilidad ambiental para destrabar las negociaciones comerciales entre el bloque europeo y el Mercosur. Los legisladores europeos buscan cerrar el acuerdo estancado desde 2019, luego de 20 años de negociaciones. Bruselas prohíbe importar productos como cacao, café, madera o soja que procedan de tierras deforestadas. El compromiso de sustentabilidad de Brasil, en cuyo territorio se extiende la mayor parte de la Amazonía, es clave para cerrar el acuerdo. Y ambas partes ven una ventana de oportunidad para relanzar el pacto en el segundo semestre del año, cuando Brasil y España asuman las presidencias de sus respectivos bloques. Hasta aquí la economía. Gracias por acompañarnos.